Bueno, mis queridos hermanos, continuamos con la iglesia de Filadelfia. Ya estaríamos terminando. Espero que este sábado nos alcance. No quiero abusarme, a veces no me doy cuenta. Me concentro y pierdo la razón del tiempo y, y no quiero abusarme de la paciencia de ustedes y de la capacidad de atención limitada que tiene el ser humano. Habíamos visto nosotros una gran verdad en la iglesia de Filadelfia, y una de las grandes verdades, yo tomo este diagramita, que lo hice yo, pero quiero elogiarlo y agradecerle al hermano Federico Arancibia, que es el hermano de Gabriel Arancibia, que él es diseñador gráfico. Y yo hice esta triste laminita, pero él con el don que tiene ha hecho unas hermosas láminas. Entonces vemos la primera. Ustedes están viendo la primera. Y en esta lámina, en esta lámina, en esta lámina, estamos viendo lo que el ángel Gabriel le enseñó al profeta Daniel. Y como el ángel Gabriel, como muy breve repaso, se preocupó por indicaciones de Jehová de los ejércitos en reiterar cuál sería el comienzo de este periodo frente a todas las interpretaciones que iban a surgir en el futuro, porque Dios sabía y sabe todas las cosas. Y entonces muy bien está puesto en rojo, como lo ha puesto nuestro querido hermano Federico Arancibia. Sepas pues y entiendas tres cosas. Y con letra grande puso abajo: sepas pues y entiendas. ¿Qué más, hermanos? Y para todo el mundo cristiano que no creen en lo que nosotros creemos, palabras del ángel: sepa pues y entienda, que desde la salida de la palabra y nos lleva hasta el bautismo de Cristo, que es el centro de todo y que ahí comienza el ministerio del Cristo que nació en Belén en el año 0. Sin ese Cristo todo este diagrama no sirve. Todo lo que podamos hablar ahora no sirve. Y todo el mundo cristiano se derrumba y todos los seres humanos están perdidos, y los ángeles también, y los seres de otro mundo también, la destrucción de toda la galaxia. Cristo es el todo y es el centro de esta profecía. Pero el ángel encargó: si vemos otros decretos, no nos confundamos, no les creamos, no les lleven el apunte, o no permitamos nosotros que nuestra postura o nuestra forma de creer sea debilitada por otros decretos, como hacen los que atacan esto. Pero el ángel dijo: sepas y entienda que desde la salida de la palabra, ¿qué palabra? La que llegue hasta el bautismo de Cristo. De ahí 3 años y medio que predicó el Señor Jesús. Muere Jesús y hace cesar precisamente los sacrificios y la ofrenda. De él le da 3 años y medio más de gracia al pueblo de Israel, y se cumplen las 70 semanas que el ángel muestra que hay que desglosar de los 2300, y llega al año 34 más 1810, como ustedes están viendo ahí arriba. Llega el año 1844 para que se cumpla la conversación de ángeles, no de pastores ni de ancianos evangélicos o adventistas o lo que fueran. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Está toda la contestación. Las 2300 tardes, como ven abajo, era el funcionamiento del santuario celestial en la parte del santo, y terminaría en el año 1844, llega a las 2300 tarde y mañana, sacrificios continuos, y llega al año 1844, y en el año 1844 termina el ministerio del Carnero, como ustedes están viendo, sacrificios de la tarde y de la mañana. ¿Cuándo terminaría? Y el ángel contesta: hasta 2300 tarde y mañana. Y como no se puede saber el inicio,
Daniel quedó enfermo, orando, queriendo saber, y Dios lo manda al ángel Gabriel y le dice: sepa y entienda que el periodo de los 2300 años va a comenzar desde la salida de la palabra hasta el bautismo de Cristo. 69 semanas de las 70 que te estoy dando, le decía, por así decir, el ángel Gabriel. Y llegó al año 27, 3 años y medio, predica Cristo, muere Cristo, hace cesar los sacrificios y la ofrenda, de eso se trataba, y entonces quedaban los 3 años y medio, los 3 años y medio de gracia para Israel, llega el año 34, a 1810, 1844, ¿y qué pasó en el año 1844? Comienza el ministerio del macho cabrío, como ustedes están viendo a su derecha en su pantalla arriba, hay un macho cabrío, y abajo ven una letra grandota, Santísimo. Al terminarse el ministerio de lo que hacían los sacerdotes todos los días de forma continuada, tarde y mañana, llegaba el día de la expiación por el macho cabrío, y esa fecha llega al año 1844, y en el año 1844 comienza la expiación en los cielos. Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Y entonces tenemos otro diagrama nosotros, donde ya es Cristo directamente que le explicó al apóstol Pablo a través del Señor Espíritu Santo. Y lo vemos al otro diagrama. En el otro diagrama vemos cómo el apóstol Pablo, enseñado por el Señor Jesucristo, no por ningún apóstol, y él lo dice, ningún hombre me enseñó esto, sino revelación directa de Jesucristo, que es maestro. Y entonces estamos viendo el santuario, y el apóstol Pablo en el en el libro de Hebreo capítulo 9, los versículos 1 al 7, se encarga de explicar desesperadamente, por así decir, dando todos los detalles de cómo era el santuario. Desde el vamos, el altar era la tierra, lo dice en Hebreo en el capítulo 13, que Cristo murió en el altar, salió del cielo, del santuario real, y vino a la tierra y muere en la tierra, que el altar era el simbolismo del planeta Tierra donde murió Cristo por nosotros como víctima, y llevó su sangre al santuario celestial. Y el apóstol Pablo explica cómo era el santuario celestial, y entonces muestra el primer departamento, lugar santo, que ustedes leen arriba de ese rectángulo. Y después ahí está el primer velo, la primera cortina, se entra al lugar santo, y después está el velo adentro, que le llamamos segundo velo, donde había un departamento más chico que se llamaba lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. ¿Y qué se encontraba? ¿Con qué se encontraba el sumo sacerdote? Se encontraba con el arca del testamento recubierta de oro y con una cubierta encima, y bajo la cubierta estaban las tablas de la ley que Dios había escrito con su dedo, la ley de Dios. Notemos que aunque rota las tablas por Moisés, Dios le mandó a Moisés que la abre o la abrace, 2 tablas como las primeras, pero me la vas a dar, dice, yo escribiré en esas tablas conforme a las palabras primeras. O sea que las tablas las puede hacer un hombre, pero a la ley de Dios jamás nadie la tocó. La ley de Dios es eterna en sí mismo. La ley de Dios, la ley de la conducta moral de todas las criaturas inteligentes creadas. Entonces se pudo romper la tabla, pero no quitar el contenido de esa sagrada ley, que el cuerno de la bestia tuvo el atrevimiento de sacar 2 mandamientos de esa ley, que ya sabemos, uno es el sábado, el primero es el mandamiento que prohíbe las imágenes, y también el sábado. Y al último mandamiento lo dividió en 2, para que lo vamos a repetir. Y entonces ahora vienen los evangélicos y les enseñan a los católicos y les enseñan a guardar el mandamiento que ellos no guardan, el de las imágenes, pero no enseñan a guardar el sábado. Pero la ley tiene 10 mandamientos, no 9, ni 8, ni 7. Y entonces esta verdad, por supuesto, tenemos muchas cosas para decir, pero no es el tema. En el año 1844, como ustedes están viendo otra vez, 2300 tarde y mañana, y entonces ven el departamento primero, donde están los panes de la proposición, donde está ese otro altar allí, donde ahí está el candelabro,
y llega hasta el año 1844, y en el año 1844 Cristo entró al lugar santísimo, cosa que no creen los evangélicos y que por eso en la iglesia de Filadelfia el Señor dice de que va a hacer que todo aquello que se dice ser cristianos, judíos, utiliza el simbolismo, adoren, digamos, a la planta de los pies de aquellos criticados que han creído estas cosas, y como Cristo no vino en el año 1844 porque no entendieron, sino que Cristo pasó del lugar santo al santísimo, entonces se mofaron, se burlaron, y hasta el día de hoy escuchaba un video, y ahora voy a decir nomás nombre con todo respeto a la persona, el pastor Altucín, ya que él estuvo hablando y dando 2 temas en contra de los adventistas, diciendo cosas inclusive que nosotros ni creemos ni las pensamos, pero atacando el sábado, al año 1844, la profecía de los 2300, y nosotros estamos estudiando eso. Bueno, cuando el Señor Jesucristo le muestra al apóstol Pablo, le da detalles de ese santuario como ustedes están viendo, y cuando el apóstol Pablo lo explica en Hebreo capítulo 9, versículo 1 al 7, a continuación el apóstol Pablo dice que todo eso era símbolo, que el Espíritu Santo decía, no el pastor X ni el teólogo X, el Espíritu Santo decía que todo eso de la tierra, ese santuario terrenal, y cómo fue hecho ese santuario terrenal, copia del verdadero. Leemos en Hebreo capítulo 8, ya lo hemos leído, que Dios le dijo a Moisés, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte de Sinaí. Y Moisés, con sabiduría y poder del Espíritu Santo, hizo la réplica de lo que vio. Y nosotros, digamos, que estamos haciendo la réplica de lo que el apóstol Pablo explica con sus palabras, y tratamos de hacerla de la mejor forma posible. Nuestro querido hermano Federico Arancibia, pienso que es un don, porque a mi juicio humano lo ha hecho muy bello a todos estos diagramas, y ya vamos a ver el otro. Pero el apóstol Pablo dice que todo eso que vio Moisés era símbolo del santuario celestial, no hecho de la creación, o de esta creación o creación humana, sino hecho por el mismo Dios. Ese santuario, nosotros no nos podemos imaginar la belleza de ese santuario y las dimensiones de ese santuario, donde están los miles de millones de ángeles, una dimensión desconocidas, viéndolo a Jesús primero ministrar desde el año 31 de la era cristiana, en que él muere y asciende a los cielos y va al lugar santo del santuario celestial. En el año 1844 pasaba Cristo, no era que venía a la tierra, pasaba del lugar santo al santísimo, 1844. En estos momentos Cristo está en el lugar santísimo, y un pueblo en la tierra enseña esto que los otros cristianos no creen, que Cristo está en el ministerio de lo que ustedes están viendo del macho cabrío. Terminó el del carnero de las 2300 tarde y mañana, y comenzó el periodo de la expiación del macho cabrío. Hasta que se termine, cuando se termine todo, dejando algunos detalles, se acaba el tiempo de gracia, caen las plagas que ustedes están viendo allí, y después viene Cristo a la tierra. Se terminó el mundo y comienza el milenio en el cielo. Hermanos, pero antes de entrar a la otra parte que nos queda de la iglesia de Filadelfia, quiero recordarles que cuando el Señor le muestra todo esto a Moisés hace un santuario terrenal, el apóstol explica que lo que le ha sido mostrado era símbolo y sombra del santuario celestial. Todo lo que ustedes están viendo allí era sombra. Y Jesús era sacerdote y sumo sacerdote, y como sacerdote tenía que ministrar en el lugar santo, así era. Y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y ustedes notan en el libro de Hebreos que se habla de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, o como sacerdote, o como sumo sacerdote, cada 2 por 3. Cumplió las 2 funciones. Los evangélicos dicen que no, que cuando Cristo resucita, va directamente al lugar santísimo, o vio el lugar santo. No existe en la Biblia una cosa tal, y ellos cambiaron la palabra
santo que leemos en la versión 909 y pusieron que Cristo ascendió al lugar santísimo. Y entonces yo les puse en el griego a ustedes ahí, les hice poner con Walter Paz, que allí dice que eso era la guía, que Cristo entró a la guía en griego. La guía, el lugar santo. Para que digas santísimo tendría que decir en el griego agiagion, que significa santo de los santos o super santo o santísimo. No dice el libro de Hebreo que Cristo ascendió a los cielos y entró a la agiagion, sino que entró a la guía. Ahí lo está diciendo, al santo. En el año 1844 pasa a la agiagion, al santísimo. En hebreo santo, Cristo entró al Kodash. Y cuando entra al lugar santísimo, al Kodash Kodashim. Entonces, en el mismo original griego, como escribió el apóstol, está diciendo Cristo entró al lugar santo. Y que todo lo que ocurría en la tierra iba a ocurrir en el cielo, y Cristo entró no al santuario hecho de manos, sino al santuario que está en los cielos, no de esta creación con su propia sangre. Pero entró desde el año 31 hasta el año 1844 ministrando en el lugar santo, porque si no, ¿para qué el Señor le muestra todas estas cosas si no sirve para nada toda la exposición del lugar santo? No sirve el primer departamento con todos los muebles que habían allí, ni la cortina hubiera hecho directamente un lugar santísimo. No, a Moisés se le mostró los dos compartimientos y el funcionamiento de los dos compartimientos. Y le dice Dios, haz un santuario de la forma en que te ha sido mostrado. Y después dice, cuando lo explica el apóstol Pablo, qué es lo que vio Moisés. Y dice que eso era sombra de lo celestial y que todo eso era figura de lo que Cristo había de hacer. ¿Quiénes somos para decir nosotros, mira Señor Espíritu Santo, no es así? Toda esta primera parte no sirve para nada, no entiendo para qué la hiciste. Si los sumos sacerdotes ministraban en una primera parte y después en la segunda, el sumo, bueno, esa era la tierra, ahora ya no. ¿Por qué diste, Señor, una figura así completa y dice que todo era símbolo y figura del celestial? ¿Quiénes somos nosotros para decir ahora esto sí y esto no, como hacen los evangélicos, con tal de no creer de que el ministerio del macho cabrío que encima fue dado en la profecía de las 2300 tardes del libro de Daniel, entraría a funcionar en el año 1844 porque un ángel, conversando con otro ángel, les dijo que los 2300 días de tarde y mañana terminaban en el año 1844. ¿Qué más queremos, hermano? Nuestra doctrina es explicación de ángeles, conversaciones de ángeles, explicación del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver estas cosas que están dichas a la iglesia de Filadelfia. Y ustedes van a decir, ¿y por qué no a la iglesia adventista? Muchos pueden decir. A toda esta huella la estamos encontrando nosotros en la iglesia de Filadelfia. No la encontramos en la iglesia de la Odisea, que sería la iglesia adventista. Pero ustedes no se imaginan lo que significa la iglesia de la Odisea y quién es la iglesia de la Odisea y cómo es la iglesia de la Odisea. Se van a asombrar, hermanos, cuando escuchen la iglesia de la Odisea, que parece sencilla, ¿no? Y hay muchas interpretaciones que andan dando vueltas, pero vamos a hacer una poderosa comparación de texto con texto y vamos a ver quién es la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia adventista y a los dos puntos. Para la otra charla, cuando veamos la Odisea. Pero ahora veamos esta otra parte de la iglesia de Filadelfia, hermano. Vamos a la tercera lámina. Miren esta tercera lámina, hermanos. Y ahora sí, tomemos la Biblia. Busquemos Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. ¿Y qué vamos a decir? Bueno,
yo voy a decir, me voy a expresar de esta manera, pero es un decir mío, nada más, es un decir. No se le puede faltar el respeto a Jehová de los ejércitos, pero en la práctica voy a tratar de decir qué capítulo aburrido, Levítico 23. Y entonces estamos leyendo el Antiguo Testamento, ya que somos cristianos lectores de la Biblia. ¿Cuántas veces he leído yo Levítico 23? Y bueno, allí el Señor está hablando de las festividades de Pascua, de Ácimo, de Pentecostés, trompetas. No hablemos del Pentecostés, que había cierto ritual ahí, que no estamos hablando de la fiesta en sí, pero Pascua, Ácimo, Pentecostés, trompeta, expiación, cabaña. Bueno, por fin que lo termino de leer al capítulo y sigo avanzando. Y cuando damos vuelta y leemos toda la Biblia y volvemos a leer la Biblia desde un comienzo y llegamos al capítulo 23, ¡ay, qué capítulo aburrido, hermanos! Entonces vamos a leer el aburrimiento. A ver, veamos el aburrimiento. Porque el Señor... Bueno, pues sos el Señor, sos dueño. Bueno, veamos qué dijo el Señor. Capítulo 23. Vamos a leer el versículo 3. Antes de hablar de las solemnidades, bueno, que sería interesante ver el versículo 2, que Jehová, el hermoso, bendito Jehová de los ejércitos, al cual lo alabo con toda mi alma en el nombre de Jesús, ha dicho algo maravilloso. Yo de gusto digo, qué aburrido para los que no entienden, pero qué maravilloso para los que entienden. Habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, según mi versión antigua. Estas o aquestas serán mis solemnidades. Mis solemnidades son Pascua, Ácimo, Pentecostés, trompeta, expiación y cabañas, que ven en el diagrama. Pero antes el Señor de hablar de estas solemnidades, en el versículo 3, mire lo que dice Jehová de los ejércitos. 6 días se trabajará, y el 7º día, sábado de reposo será, convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová, no es de los adventistas, ni de los cristianos, es de Jehová, y Jehová nos dio a nosotros. Y él hace hincapié en la introducción a las solemnidades, él hace hincapié en su sábado. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Y una vez que él recalca su sábado de su ley, escrita con su dedo en las tablas de piedra, como uno de los mandamientos, el número 4, Jehová entra a las solemnidades, la primera solemnidad. Y vamos a leer versículo 6 y versículo 5. Comencemos del versículo 4, que es una introducción a las solemnidades. En el versículo 4 dice: estas son, salimos del sábado de la ley, que es una observancia literal de un mandamiento, literal, no tiene nada que ver con los simbolismos. Versículo 4, estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Esa era la primera de todas las solemnidades, la Pascua. En el primer mes, en el día 14 del primer mes, entre las dos tardes. Y después venía la otra solemnidad, y a los 15 días de este mes, o sea, el día 15º, es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos, panes sin levaduras. Esa era otra solemnidad. Y entonces se explica: en el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra haréis, ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ninguna obra haréis, y guardaban la Pascua durante
el ácimo, lo hacemos durante 7 días. Después pasamos un tiempito, hermanos, y entonces vamos al versículo 16. Y en el versículo 16 dice, hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nueva ofrenda o nuevo presente a Jehová. Venía la otra festividad que era los 50 días. ¿Qué quiere decir Pentecostés? Pentecostés quiere decir precisamente 50 días. Venía la fiesta de Pentecostés, esa era la tercera festividad. Pasando ya el tiempo religioso hebreo, que era un año de 360 días, ya casi en la parte final del año, o sea que hay un largo periodo, relativamente largo, entre Pentecostés y las otras 3 solemnidades. Habían 3 solemnidades que estaban casi juntas: Pascua, Ácimo, Pentecostés. Pasaba un tiempo determinado del año religioso hebreo y venían trompetas, expiaciones y cabañas. Por eso separamos las 3 en un extremo y la otra 3 en el otro extremo. Y entonces vamos a ir al capítulo 23, al aburrido capítulo 23, y vamos a ver en el versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo ya, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado. O sea que caía como si fuese sábado, cualquier día, pero era denominado sábado, o sea, había que descansar, había que trabajar. No había ni que comprar, ni que vender, ni que hacer negocios, sino dedicarlo a Dios, porque era una festividad, una solemnidad, una festividad religiosa, una festividad ritual. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompeta, la festividad de las trompetas, y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bueno, como dice, en el primer día del séptimo mes, otra solemnidad más. Qué aburrido, hermano, ¿no? Bueno, y ahora leamos en el versículo 26. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, versículo 27, empero a los 10 días de este mes, trompeta era en el primer día del séptimo mes, religioso hebreo. Expiación viene a ser en el día 10º. Empero a los 10 días de este mes séptimo, será el día de las expiaciones, el día del macho cabrío, del ofrecimiento de macho cabrío. De expiación para atrás siempre se ofrecía sacrificio de la tarde y la mañana, sacrificio de la tarde y la mañana, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, de forma continuada, hasta que llegaba el mes séptimo, el primer día trompeta, se tocaba trompeta, trompetas de que viene un día importantísimo, expiación. Y cuando llegaba la expiación se presentaba ya el macho cabrío. Terminaba el funcionamiento del lugar santo para que comience expiación en el santuario terrenal y se ofreció un macho cabrío. Y entonces Dios lo dice acá. Entonces, el día de las expiaciones tendréis santa convocación, y encima dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28, ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y ahora escuchen, versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, pecado mortal. Versículo 30, y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¿Qué opinan, hermano? Por eso se tocaba trompeta. Desde el momento en que tocaban la trompeta, comenzaban los israelitas ya con miedo a prepararse porque venía expiación, y cuando llegaba el día de la expiación,
que correspondía al día 10º del mes séptimo, los israelitas no podían trabajar, no podían hacer sus negocios, pero peor, no podían estar tranquilos. Afligiré vuestras almas, hacían confesión de sus pecados, hacían examen de su vida, le pedían piedad, perdón, clemencia a Jehová, porque el que no estaba así, cuando el sacerdote terminaba su obra en el día de la expiación, cometía pecado mortal y era echado de la congregación y Dios lo mataba, o lo echaba para siempre, o moría, o Dios veía qué hacía, será cortada de su pueblo esa persona, como dice acá clarita, la persona esa será destruida, dice Jehová. Tal es así que los israelitas, hasta el día de hoy, no guardan el sábado, no les importa, reconocen que el sábado es de la ley, pero lo hacen en sus negocios. Pero cuando llega expiación para ellos, Yom Kippur, el día del perdón, hasta el día de hoy, se mueren de miedo y cierran todos sus negocios en el mundo entero. Si le tienen miedo a expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Y entonces para los israelitas, expiación era un Shabbaton, que quiere decir super sábado, sábado de los sábados, equivalente al sábado de Jehová. Al sábado de Jehová se le llama Shabbaton, que quiere decir reposo de los reposos o super reposo. Al de expiación también se lo llamaba Shabbaton, o sea, super reposo. Y era terrible no guardarlo. Cuando se terminaba expiación, dice, ahora leamos el versículo 31, ninguna obra haréis, estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones, versículo 32, sábado de reposo, en el hebreo se lee Shabbaton, será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestros sábados, el sábado de expiación, se lo comenzaba en el día 9 del mes séptimo a la tarde cuando se ocultaba el sol, hasta el otro día que vendría a ser sábado cuando se ocultaba el sol, ahí terminaba expiación. Y ahí salía el sumo sacerdote y todo el pueblo se ponía contento porque el Señor los había limpiado a los israelitas, limpiaba al santuario contaminado por los pecados del pueblo durante todo el año, limpiaba todo el pueblo, limpiaba la tierra, limpiaba todos los lugares habitacionales de Israel, festejaban, era un cielo para ellos. Y entonces venía la otra festividad que la vamos a leer en los versículos, en el versículo, por ejemplo, 42, antes de eso, 39. En el versículo 39 leemos, pero a los 15 días del mes séptimo, terminaba expiación en el día 10, esperaba 5 días y en el día 15 del mes séptimo, empero los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el 8º día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol, hermoso ramo de palmas y ramas de árboles espesos y sauce de los arroyos. Y ahora escuchen. Dios le dice al pueblo, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Alégrense delante de Dios, alégrense con toda esta rama de árboles para agitarla, y lo mandaba que agiten, que salgan de la ciudad y se vayan al campo y habiten en cabaña, noten. Y entonces dice, versículo 41, y le haréis fiesta a Jehová. ¿Cómo dice? Y le haréis fiesta a Jehová, porque el regocijo, Dios le estaba mandando a Israel que se regocije, pero el regocijo de los israelitas era regocijo de Jehová, que lo amaba a los israelitas fieles. Era un amor mutuo, era una reciprocidad puesta en práctica. Divino humana, humana divina, divina humana. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada un año será estatuto perpetuo por vuestras edades, en el mes séptimo la haréis, que venía a ser 5 días después, o sea, al día 15º del mes séptimo. Versículo 42, en cabaña habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas, etc.,
etc. Se terminaba el año religioso hebreo y se lo festejaba fuera de la ciudad, en medio del descampado con carpas. 7 días de alegría, de festejo tanto de los israelitas como del corazón de Jehová. Bueno, hemos cumplido, hermanos, hemos leído. Está bien, Señor, está bien tu preocupación, pero eso era para los judíos. ¿Qué querrá decir todo esto? Bueno, hermanos, ¿qué querrá decir? Hermanos, Pascua. A ver, tomemos nuestra Biblia en el capítulo 5 de Corintios. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. En Primera de Corintios, el capítulo 5, el apóstol Pablo dice: versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. ¿Qué era sin levadura? Los panes ácimos sin levadura. Ahora el apóstol Pablo dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Cristo es la Pascua. La Pascua simbolizaba a Cristo. Todo ese ritual hebreo durante tantos años estaba representando a Cristo. Una vez que viene Cristo, hace cesar los sacrificios y las ofrendas. Pascua se encontró con Cristo. Versículo 8. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Ácimos era el pan, símbolo de Cristo, durante 7 días comiendo panes ácimos. Y Cristo, cuando estaba en la tierra, decía: yo soy el pan que he descendido del cielo. El que come de este pan no morirá para siempre. Él era el ácimo. Cristo era el Cordero, y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En la profecía de los 2300 años hizo cesar la Pascua, hizo cesar la festividad de ácimos. La Pascua y ácimos se encontraron con Cristo, y pasó un tiempito cortito hasta que se cumplieron los 50 días, y vamos a Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, leemos en el versículo 8: mas recibiréis, mi versión antigua dice, la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 5, eso le decía Jesús a los discípulos antes de irse. Capítulo 1, versículo 5: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Y volvamos a leer el versículo 8: mas recibiréis la virtud, en ese bautismo del Espíritu Santo, mas recibiréis la virtud, o sea, la potencia, el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora vamos al capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, y en Lucas, en el capítulo 24, vamos a leer que cuando Jesús les apareció a los discípulos y les enseña lo que quería decir su primera venida y su sacrificio, y todo lo que él ha hecho, dice el Señor en el versículo 46, y díjole Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El versículo 49 estaba hablando de la necesidad que tenían los discípulos para poder predicar. Versículo 49, y he aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad, o sea, permaneced en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que seáis investidos de potencia de lo alto y recibidos la potencia del Espíritu Santo de Pentecostés. Y ahora vamos otra vez a Hechos, al capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes. Versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, y comenzaron los discípulos no tan solo a hablar lenguas, sino según lo que dice 1 Corintios en el capítulo 12, el Señor dio dones, el don de profecía, de ciencia, de sabiduría, de discreción, de espíritu, de lengua, de interpretación de lengua, y los apóstoles con potencia y con sabiduría convertían de a miles a los cristianos. Y el apóstol Pedro, con la potencia del Espíritu Santo, su sombra, él iba caminando y la sombra iba curando enfermos y echando demonios. Y dice la Biblia, y no había ni uno que no se ha curado, ni que les haya salido de los demonios. Con la sombra nomás de Pedro, no porque la sombra tenga poder, sino que era tanto la potencia del Espíritu Santo que irradiaba de Pedro. Y también el apóstol Pablo, dice Hechos de los Apóstoles, hacía milagros singulares, porque dice que la gente se tomaban el sudario del apóstol Pablo y se pasaban el sudario por el cuerpo y las enfermedades se les curaban y los demonios salían. Potencia del Espíritu Santo, no como ahora vemos esos pseudos milagros. ¿Qué era Pentecostés, hermanos? Eso, la potencia del Espíritu Santo. Entonces, no es para que nos aburramos con Levítico 23, arrojaba una tremenda luz. Antes de hablar de estas 6 festividades, el Señor hace, como lo ha recalcado mi querido hermano Federico, sábado eterno. Él hizo alusión a su sábado eterno, el sábado que no tiene nada que ver con las fiestas rituales, porque Pascua era símbolo de Cristo, Ásimo símbolo de Cristo y Pentecostés símbolo del derramamiento del Espíritu Santo para que se predique a Cristo con poder. Esas 3 fiestas se cumplieron, hermanos. Y entonces ahora vienen lo que yo le dije a ustedes. Vamos a hacer una fiesta imaginaria. Trabajemos con la imaginación, hermanos. Estamos todos los adventistas reunidos para festejar Pascua, Cristo, Ásimo, Cristo, Pentecostés, el Señor Espíritu Santo derramado con potencia para honrarlo a Cristo el Salvador, para que los efectos del Cristo Salvador lleguen a la humanidad. Hermanos, no tenemos que hacer fiesta por estas 3 festividades cumplidas. Miren la luz que arrojaba Levítico 23. Sí, hermanos, imaginariamente estamos todos los adventistas reunidos en un gran salón, no sé qué salón, pero también están reunidos, y lo invitamos a todos los evangélicos, hermanos, millones de evangélicos de todas las confesiones, están reunidos también y festejando. ¿Creen ellos esto? Y le preguntamos a ellos, los invitamos a esta fiesta. ¿Creen ustedes en Cristo nuestra Pascua? Y todos los evangélicos dicen sí. ¿Y creen ustedes que Cristo es nuestro ásimo, como dice el apóstol Pablo? Sí, dicen todos. ¿Y creen en el Espíritu de Pentecostés? Y por supuesto nosotros y ellos hacen milagros pensando que tienen todavía el Espíritu de Pentecostés. Y ellos, con más razón, no van a decir, ¿cómo no vamos a creer en Pentecostés? Entonces creemos todo lo mismo. Hermanos, nos juntamos testigos de Jehová, mormones, evangelistas libres, evangelistas bautistas, metodistas, nazarenos, pentecostales de todas las ramas, asamblea cristiana misionera, pentecostales de acá, pentecostales de allá, hay muchas ramas. ¿Y cuántas confesiones, hermanos, cristianas? Muchísimas. Todos estamos juntitos con los adventistas creyendo lo mismo,
Cristo nuestra Pascua, asimo y Pentecostés, cumplida en esas hermosas palabras de Jehová. Ahora de repente, le vamos a hacer yo decir un ejemplo. Y en medio de la festividad, Roberto Íñigo agarra un poderoso altoparlante y dice: hermanos, hagamos de cuenta imaginariamente que millones de cristianos creemos lo mismo, con un mismo pensar y un mismo sentir, llenos de alegría y abrazándonos, no importa que seamos mormones, testigos de Jehová, evangelistas libres, bautistas, metodistas, nazarenos, no importa, adventistas, todos creemos lo mismo. Oh Jehová, qué maravilloso, Cristo nuestra Pascua, hacemos y el Espíritu Santo para que prediquemos a Cristo. Y ahora con el altoparlante les digo: hermanos queridos, los invito a que continuemos esta fiesta, festejando estas otras 3 festividades. ¿Creen ustedes en trompeta, expiación y cabañas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, ustedes están mal. No, estas 3 sí, pero no creen en trompeta. ¿Y qué es trompeta? Hermanos queridos, acá se equivocó Jehová. En Levítico 23, las 3 festividades se cumplieron en Cristo y todos los cristianos, no importa qué religión, qué confesión, todos estamos unánimes, con un mismo pensar y un mismo sentido. Pero cuando vienen las otras 3 festividades, ¿ustedes creen que Jehová se equivocó en las últimas 3 festividades? No, hermanos. Trompetas, ¿qué significaba trompetas? Las trompetas cumplen Miller cuando predicó con mucha sabiduría y poder la profecía de las 2300 tardes que ustedes han estado compartiendo. Y sin que entienda Miller que en el final del periodo de los 2300, o de las 2300 tardes, mañana, o sea, de los 2300 días proféticos que son años, que caían en el año 1844, él creía que en expiación 1844 venía Cristo. Pero lo que él predicó fue una gran verdad. Descifró lo que el ángel le había enseñado al profeta Daniel de las 70 semanas. Y ese anuncio fue trompeta. En el año 1844 termina la fiesta, termina el ministerio del carnero. Termina el ministerio, algún ministerio que él no lo sabía, no entendía, pero terminaba el ministerio de Cristo, que equivale al carnero. Llámese carnero, aunque en la Biblia no dice carnero, pero es oveja. Carnero es una oveja, o es cordero, es lo mismo, el mismo animal. Pero está representado por un carnero porque a la vez ese simbolismo estaba hablando de imperios guerreros. Pero sí tenía que ver con oveja y con cordero. Terminados los 2300 días, no venía Cristo en el año 1844. Hasta el año 1844 el desarrollo de Miller fue perfecto, fue anunciado y muchos cristianos abrazaron eso y decían: Cristo viene, y se convertían y arreglaban. Como era expiación, afligiréis vuestras almas. Y todos los cristianos afligieron sus almas diciendo: Cristo viene, me quiero salvar. No vino Cristo. Y llegó el año 1844 y hoy yo lo escuchaba al pastor Alducín hablar mal de los adventistas. Que no se cumplió, un error. Y sí, es que eso no es para todos los cristianos ya. Eso es privativo, estas 3 verdades privativas de los adventistas del séptimo día. Trompeta fue Miller, que anunció que venía el cumplimiento del año 1844. Él no entendía que terminaba el ministerio del carnero para que entre el ministerio del macho cabrío, el de expiación. Y en el año 1844 Cristo pasa del lugar santo al Santísimo, expiación. Y cuando Jesús salga del lugar santísimo y haya terminado la expiación en el cielo, entonces iremos al cielo y miren la cabaña acá. Pero antes de eso, veamos la finalización de expiación. Trompeta ya se cumplió.
con Guillermo Miller. Se cumplió perfectamente hasta el año 1844 la profecía de los 2300 años y las 70 semanas que estaban metidas, que mostraba el arranque de los 2300 años para que lleguemos al año 1844. Una vez llegados al año 1844, Cristo pasó del lugar santo al Santísimo. Y su ministerio sigue en el Santísimo. Cuando Él termine, miren lo que va a pasar. Apocalipsis. En el capítulo 11. No les voy a hablar, hermano, del versículo 18. Si yo les hablo del versículo 18, les voy a decir en qué tiempo estamos pisando actualmente, en la profecía, en lo que respecta a la venida de Cristo. Ya lo vamos a estudiar. Pero en el versículo 19 habla de que cuando se cumpla el versículo 18, cuando se cumplan todos los acontecimientos que está dado en un orden cronológico y que el hermano Guay lo enseña, que Dios le ha mostrado que lo que dice el versículo 18 está dado en un orden cronológico, lo vamos a ver cuando terminemos las iglesias. Pero cuando se termine, dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio en el templo, hermanos? El arca de su testamento. ¿Y qué había en el arca de su testamento? Las tablas de la ley. Fue vista en su templo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Se llenaba de gloria el lugar santísimo del santuario celestial cuando el sumo sacerdote arrojaba la sangre del macho cabrío, no del carnero. En expiación se ofrecía el macho cabrío. Se tiraba el sumo sacerdote, entonces caía fuego del cielo, hermanos. Una tremenda luz y columna de humo y relámpago, y el sumo sacerdote salía corriendo y todo el templo era lleno de la gloria de Dios y del humo de la majestad divina, y Dios había hecho expiación en ese día. Acá se está mostrando la expiación en el cielo. Cuando termine Jesús su ministerio, se va a llenar el templo de relámpagos y voces y truenos, y eso es lo que se le muestra a Juan, la parte final del funcionamiento del santuario celestial en la parte del Santísimo, cuando el Señor Jesús haga su expiación. Y en el capítulo 15, que ya lo hemos leído, pero ahora lo vamos a leer con más provecho. Dice en el versículo 5, y después de estas cosas miré, y aquí otra vez el templo del tabernáculo del testimonio, que era el lugar santísimo, fue abierto en el cielo. Y cuando ve Juan el fin del ministerio de Cristo, dice, y salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñido alrededor de los pechos con bandas de oro, y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios que vive para siempre jamás, para castigar al planeta. ¿Y por qué? Porque se terminó la expiación, se terminó la gracia, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 8? Y fue el templo celestial, lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fueren consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Terrible cosa, hermano, va a ser cuando termine la expiación. Caerán las 7 plagas. Se desatarán, como dice la hermana White, todavía no hay conflagración general. Todavía los 4 ángeles están sosteniendo los vientos para que no soplen sobre la tierra y destruyan el planeta. Pero cuando Cristo abandone el santuario, entonces se llenará el templo de la majestad de Dios tal cual como se hacía en la tierra, solo que en este caso en el santuario celestial y con la potencia de la majestad divina directa en el santuario celestial. Y ninguno, dice, podía estar allí en el templo de semejante gloria de la ira de Jehová sobre los pecados y sobre los hombres que no se arrepintieron ni abandonaron sus pecados.
y la potencia de Dios para deshacer al pecado de todos sus hijos. Potencia destructora de Dios, como dice el libro de Hebreos, que Cristo vino no tan solo para perdonar, sino para deshacerlo al pecado, no para que el pecado siga escondidito en alguna parte del universo, no, Él lo deshace, no puede habitar el pecado como un Dios santo. Su potencia lo desarma, lo destruye, lo deshace al pecado, pero la ira de Dios se enciende contra todos los pecadores que no valoraron el sacrificio de Cristo y se viene contra todos los pecadores y también contra Satanás el día de mañana y contra los demonios en lo que se entiende como el macho cabrío de Azazel, que no lo estamos estudiando ahora. Pero anotan, termina la expiación, caen las plagas y después de la caída de las plagas, sin entrar a los detalles de la plaga, viene Cristo. Y cuando viene Cristo nos busca y ahora veamos las cabañas, hermanos. Veamos las cabañas en el capítulo 7. En el capítulo 7 estamos todos salvados y reuniditos delante de Cristo y delante de Dios. Y en el capítulo 7 dice, qué hermoso, versículo 9. Después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y que tenían en sus manos palmas. ¿Y qué le mandaba Dios a hacer cuando terminaba expiación? Salgan de la ciudad, váyase a habitar en cabaña durante 7 días, hagan fiesta delante mío, alégrense ustedes y yo también me voy a alegrar. Y agiten palmas, todas esas palmas que le mandaban de diferentes tipos de árboles, a mover las palmas, y acá están todos los salvos agitando las palmas delante de Jehová Dios y del Cordero. Versículo 10, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Versículo 11, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y postráronse sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Etcétera, etcétera. Pero vamos a leer en el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, en el templo celestial, el templo de Dios, donde el Señor hizo su trabajo, Cristo hizo su trabajo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, en el santuario celestial. Y todo lo que Él hizo y produjo en los seres salvados, en los seres que se salven, nosotros vamos a adorar a Dios en el templo, vamos a ir a adorar a Jehová en el templo. Ahora viene esto, hermanos, ya para ir terminando. Con el altoparlante les dije a todos los evangélicos reunidos, y estas 3 festividades nosotros no las aceptamos, no creemos en trompeta, no creemos en esa equivocación de Miller, no creemos en la expiación ni en el año 1844, ese es un error de ustedes, y el santuario celestial con esos detalles tampoco lo creemos, y cabaña, bueno, tampoco. Así que estas 3 cosas no las creen ustedes, no, y estas otras 3 sí. ¿Y por qué estas sí y la otra no? No sé si me entienden, hermanos. Esto es privativo de los adventistas del 7º día, los de la iglesia de Filadelfia. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir, porque puede venir alguno y decir, Roberto Íñigo está aplicando todas estas verdades para la iglesia de Filadelfia. No, si esto es para los adventistas. No, todas estas verdades están en la iglesia de Filadelfia, solo que ellos no la entendieron. Y entonces Cristo les dio huellas, las que la estamos viendo, sobre las verdades que nosotros los adventistas estamos señalando, descubriendo y enseñando.
Y cuando los adventistas surgen y comienzan a enseñar estas cosas, todos aquellos cristianos que pertenecían al período de Filadelfia, muchos evangélicos se convirtieron, muchos católicos se convirtieron y hoy día están en la fila de los adventistas participando de estos conocimientos que nosotros como adventistas tenemos. No sé si me explico, hay una fusión de lo de Filadelfia con la Odisea, solo que no en la espiritualidad, hermanos. Ya vamos a ver la Odisea para que nos asustemos. Pero el conocimiento que ellos no adquirieron y equivocados con Miller, después lo fueron entendiendo y muchos lo siguieron criticando y otros lo aceptaron y se convirtieron. No sé si me explico. Entonces estas verdades es el fundamento de lo que nosotros hoy día tenemos. Lo que nosotros ahora podemos enseñar Filadelfia, por así decir, fueron mamando esas verdades. Pero muchos siguen rechazando, hasta que venga la lluvia tardía. Cuando venga la lluvia tardía, con la potencia del Espíritu Santo va a haber un último gran llamado y entonces muchos van a entender. Entonces, hermanos, esta era la fiesta del Levítico 23, y ahora noten, y cuando estemos en el cielo, y con las cabañas, en la fiesta de las cabañas, agitando las palmas y alabándolo a Dios por semejante salvación del Salvador Jesucristo. Veamos entonces Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. ¿Saben ustedes qué va a pasar, hermanos? Cuando el Señor dio estas festividades, arrancó con una introducción: guardarán mi sábado. Guardarán mis sábados. Ahora capítulo 66, versículo 22-23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Después que venga Cristo, durante el milenio y por la eternidad, de sábado en sábado, es decir, que el sábado de la ley de Dios, literal, está encerrando a todas estas festividades rituales que se cumplen a lo literal. Cristo la Pascua, Cristo Ácimo, el Espíritu Santo, Pentecostés, trompeta anuncia Miller el cumplimiento de los 2300 días, viene expiación, Cristo entra del lugar santo al santísimo, se termina el ministerio del carnero, comienza del macho cabrío, llega un momento que termina el ministerio de Cristo, se llena el templo de humo de la gloria y de la ira de Dios hacia los pecadores y del amor de Dios hacia los salvados, y entonces viene la plaga, después viene Cristo, y cuando ascendemos viene Cabañas, glorificando a Dios, agitando ramas, palmas en nuestras manos, glorificándolo a Dios, y de allí, como los cielos nuevos que hace el Señor y tierra nueva van a ser eternos, eternamente otra vez su sábado. O sea que estas festividades, en el anuncio de estas festividades, el Señor la encierra con la observancia literal de su sábado, literal del ciclo semanal. De sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y de mes en mes también. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Y ya vamos terminando. Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1. ¿Qué ve el apóstol Juan? Lo que Jehová dijo en Isaías 66, versículos 22 y 23. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Señor, ¿y qué día vamos a guardar en ese cielo nuevo y tierra nueva? Sigamos leyendo. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos.
Y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono, que era Cristo, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente, y el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero a los cobardes, o temerosos e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, el Señor Jesús hace un cielo nuevo y tierra nueva, y vamos a guardar el sábado. Y cada 30 días, ¿qué vamos a hacer cada 30 días por la eternidad sin fin? Capítulo 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. Y en medio de la plaza de ella, y de la una parte y de la otra parte, estaba el árbol de la vida. Había un río de una parte, y de la otra parte había un río. Y estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Por qué no vamos a reunir de mes en mes? Vamos a cumplir la famosa festividad de Luna Nueva. La Luna Nueva era símbolo de nuestra reunión por la eternidad en la ciudad celestial, donde iremos a donde está el árbol de la vida con sus hojas. Comeremos del árbol de la vida cada 30 días para tener vida eterna, y comeremos de las hojas que son para que tengamos salud eterna, para que sepamos que nuestra vida y nuestra salud no es inherente en nosotros mismos, sino que depende de Dios. En el fruto estará el poder de Dios, y en las hojas para la vida y la sanidad eterna. Así que guardaremos por la eternidad el sábado y la luna nueva. Y ese es el simbolismo, pero privativo, de los adventistas. Pero sí, hermanos, voy a dejar acá, pero no puedo tener 5 minutos más. Aunque con 5 minutos termino, hermano. Sí, Roberto. Le pido, por favor, para que así ya entremos a la iglesia de la Odisea, si Dios quiere, el sábado que viene. Volvamos al capítulo 3, y ahora entiendan Filadelfia. Ahora lo vamos a entender de otra forma, Filadelfia. Capítulo 3, y vamos a leer los versículos 7 en adelante. Escribe a la iglesia de Filadelfia, amor fraternal quiere decir. Estas cosas dice el santo, haciendo alusión a las verdades que estábamos estudiando del funcionamiento del lugar santo en tiempo de Filadelfia. El verdadero, porque no se iba a creer en la profecía de los 2300 años, que el ángel dijo: esta profecía es verdadera y es para muchos días proféticos. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, más allá de todas las otras connotaciones que expliqué yo en la charla anterior. El Señor abrió el lugar santísimo, entró al lugar santísimo y cerró la puerta del lugar santo. Abre ninguna cierra, y cierra y ninguno abre, más allá de que Él abre para la vida eterna, o cierra para la vida eterna, o abre para una bendición y cierra el tiempo del castigo a un hijo de Dios, o le abre un periodo de prueba, y nadie cierra lo que Él abre. Pero acá estaba hablando, haciendo alusión al templo. Entraba Cristo al lugar santísimo en tiempo de Filadelfia. Terminaba Filadelfia con la entrada de Cristo al lugar santísimo. Pero ellos no lo sabían. Lo supieron después al hacerse adventistas, muchos de ellos. Sigamos leyendo. Y le dice el Señor: yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, en el lugar santísimo, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia cuando han predicado todos esos cristianos: viene Cristo y se han convertido, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo he dado de la sinagoga de Satán a todos esos falsos cristianos que se creían convertidos. Lo que se dice ser judíos sea verdadero cristiano, y no lo son, pero mienten. He aquí yo los constreñiré
a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Hermanos de Filadelfia, hijitos de Filadelfia, los que creyeron, yo los he amado. Y a los otros que lo han criticado y los que se mofaron de ustedes, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Versículo 10. Y porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. O sea que el periodo de Filadelfia lo libera de lo que a los cristianos de la Odisea les va a tocar vivir, la hora de la tentación. Cuando hablemos de la hora de la tentación que está en Apocalipsis, en el capítulo 17, cuando 10 reyes de esta tierra, que no sabemos todavía quiénes son, le van a dar la máxima autoridad a la bestia y al último papa para que nos maten, y les dará y tendrán una hora de potencia, una hora profética durante 15 días, el decreto de muerte. Y cuando nos quieran matar, aparecerá Cristo en la nube de los cielos con gloria y majestad y nos defenderá y los matará, dice, con el resplandor de su venida, a aquel inicuo que gobernará todo el planeta Tierra y a todas las religiones, enarbolando el día domingo y nosotros el día sábado. Pero yo hablo de Filadelfia, lo voy a liberar de esa hora, de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Más otras cosas más significa el periodo lo de la iglesia de Filadelfia están escapando, los de Filadelfia están escapando a este periodo actual de la pandemia y de los castigos que estamos viendo en todo el hemisferio norte y algo en el hemisferio sur, y no sabemos lo que va a pasar en este verano en el hemisferio sur. Y después les voy a decir, eso es lo que estamos viviendo ahora, está profetizado. Terrible. ¿Y qué va a venir después? ¿Y qué va a venir después? Lo vamos a ver con el mapa que tenemos en la Biblia y las profecías bien entendidas. Pero lo de Filadelfia lo iba a liberar. Y vamos entendiendo ahora. Y le dice a los de Filadelfia, que estaban tan creídos que Cristo venía en el año 1844, los consuela. He aquí yo vengo presto. No he venido ahora como ustedes han creído, pero yo voy a venir presto. Retengan lo que tiene para que ninguno tome la corona de ustedes. Sigan creyendo. No han comprendido totalmente. Cuando viene el adventismo, muchos de ellos comprendieron, pero muchos bajaron a la tumba sin entender. Y el Señor le dije, sostengan el periodo ese verdadero. Paso yo del lugar santo al santísimo, aunque no entiendan. Pero vengo presto. Versículo 2. Y ahora noten el versículo 2, hermano, una huella, una tremenda huella. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera. ¿No se dan cuenta de la huella? Primero habíamos visto la huella del santo, del verdadero, de la puerta que se abre y que se cierra, de lo que se mofarían de la interpretación de lo de la iglesia de Filadelfia, que era cumplimiento de trompeta y advenimiento de expiación. Y ahora noten lo que está diciendo. Yo lo haré columna del templo. Lo que ustedes han conocido tenían que ver con el templo terrenal, lugar santo y santísimo terrenal, y también que era símbolo del templo celestial. Y por eso le hice a ustedes hincapié en lo que el apóstol Juan vio al templo del tabernáculo del testimonio, que era una gran verdad, y se vio al arca del testamento en el templo. Y cuando termine de funcionar ese templo, que es el fin de la expiación, se llena de humo por la gloria y la majestad de Dios y caen las 7 plagas. Y al poco tiempo viene Cristo y después somos llevados al cielo para que cumplamos cabañas. Y se terminó Levítico 23. Qué aburrido Levítico 23. ¿Les parece aburrido, hermano, Levítico 23? Qué maravilloso. Y Dios les dice a los de Filadelfia, yo los voy a hacer a ustedes columna. ¿Qué significa? Ustedes son la columna que están sosteniendo la verdad del templo que estamos hoy estudiando nosotros. En ellos, a ellos les fue revelado estas verdades que han conocido a media y que después las
al seguir investigando con el surgimiento de la Iglesia Adventista, ellos fueron la columna de todas estas verdades que tienen que ver con el templo. Por eso esa huella, lo haré columna del templo que ustedes estaban estudiando y no alcanzaron a comprender. Pero qué amor de Cristo, pero qué iglesia llena de verdades que después pasa para la Iglesia Adventista, por supuesto, en una magnitud tremenda. Y termina diciendo el Señor: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, porque esta profecía tenía que ver que iba a llegar hasta que estemos la ciudad de Dios agitando la palma con la última festividad cabaña. En una palabra, a Filadelfia le tocaba entender trompeta, expiación, cabaña, que pasaría a nosotros. Ellos son las columnas de estas verdades. Y Jesucristo está otra vez con otra huellita más, diciéndoles el nombre de la ciudad de mi Dios, donde ustedes van a agitar con las palmas en la festividad de las cabañas, salvos por la eternidad. Y la nueva Jerusalén, y bueno, y esa va a ser la ciudad, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo, el nombre nuevo que le vamos a conocer, salvífico de Cristo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que decía Jesús a un principio, y como siempre, termina diciendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy hemos podido entender lo que Cristo y el Espíritu Santo nos ha enseñado en la iglesia de Filadelfia. Si Dios quiere, entraremos a la Odisea el sábado que viene. Muchas gracias por la atención, hermano.